Yo pienso que sí debería dar un paso al costado, lo digo como ciudadana, pero eso no resuelve el problema, porque también hay que pensar en quién va a ser su sucesor o sucesora. Jania Pérez de Cuellar, primero, ¿qué piensas, Jania, de lo del indulto a Fujimori? El presidente del Tribunal Constitucional no ha podido ser más claro hace unos minutos. O sea, el Tribunal Constitucional reafirmó el indulto otorgado por un juez, el indulto otorgado, es decir, el cumplimiento del indulto, porque el indulto se lo dio en realidad Pedro Pablo Kuczynski. El tribunal ha dicho eso va, y Alberto Fujimori tiene que ser indultado inmediatamente. O sea, está clarísimo. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque les han pasado así el conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con el sector de la sociedad que no ve con simpatía el indulto, ¿no? Bueno, nosotros como gobierno estamos atentos a lo que cada instancia está resolviendo. Sabemos lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional, ahora está en manos del Poder Judicial emitir el fallo, y la posición del gobierno es observar con tranquilidad, con objetividad las cosas que están sucediendo, y una vez que el Poder Judicial emita su decisión, bueno, se tomarán las acciones correspondientes, pero no estamos tomando ninguna posición hacia un lado o hacia el otro. Creo que nos corresponde mantenernos... Ya, pero el ministro de Justicia ha dicho ayer, el comunicado del Ministerio de Justicia, para ser más precisos, ha dicho que van a acatar la resolución, y la resolución la tiene que emitir o reiterar el juzgado de Ica, ¿no es cierto? O sea, una vez que se produzca esto, que seguramente va a ser hoy, porque entiendo ya fue notificado el juzgado de Ica, ¿eso significa qué? ¿Que Alberto Fujimori podría estar, como ya sabía Keiko, el sábado en su casa? Yo te digo, o sea, lo que hemos conversado es que somos respetuosos, obviamente, de las decisiones y de las autonomías de cada poder jurisdiccional, y lo que tenemos que hacer por ahora es observar y a ver qué nos dice el Poder Judicial. Ya, y obviamente digamos, en esa autonomía... pero digamos que el Poder respeto, Judicial dice, como va a decir claramente, porque el juez de Ica no ha cambiado de opinión, más bien lo que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y hasta la Corte es esa decisión del juez de Ica. Es decir, si el juez de Ica dice, como va a decir, el indulto va, entonces el gobierno va a aplicar el indulto y va a liberar a Alberto Fujimori. Si eso es lo que corresponde, evidentemente sí. Ahora, habrá que ver el tema de la Comisión de Derechos Humanos. No es mi especialidad, estoy segura que a través del Ministerio de Justicia se ponderarán, se evaluará qué es lo que corresponde, pero sí reafirmar a toda la comunidad que nos escucha que nosotros somos muy respetuosos de las autonomías. Y eso también se aplica a todo lo que está sucediendo en la Fiscalía. O sea, tenemos que respetar las autonomías jurisdiccionales, y ese es un principio democrático. Claro, pero de alguna manera, Jania, lo que está pasando es que la fiscal de la Nación ha metido al gobierno en el lío, porque en medio del conflicto, es decir, cuando la fiscal de la Nación, porque es ella claramente, está usando como instrumento el órgano de control para sacar a Vela, quieren sacar ahora a José Domingo Pérez, y a la propia Marita Barreto le habían abierto ya una investigación en control interno para sancionarla, pero como Marita Barreto había avanzado en la investigación sobre la supuesta organización criminal en el entorno de la fiscal se fue directamente contra Marita Barreto y la destituyó del cargo. Y en ese contexto, la fiscal de la Nación parece que no se le ocurrió mejor defensa que el ataque a Dina Boluarte. ¿Ustedes lo interpretan así? Esto que he resumido es lo que mucha gente piensa, creo, en este momento. Lo hemos conversado, de hecho, en el gabinete, y lo que resulta sumamente extraño para nosotros es que ella hace o interpone esta demanda constitucional el día lunes, si recuerdo bien, lunes fue, y el día viernes le notifican a la presidenta, la misma fiscalía, que su caso se va a desagregar. Claro, ¿no? Y que va a continuar 8 meses más. Entonces, es como que... O sea, hasta el viernes el proceso se partía en dos. Eso lo seguimos nosotros muy de cerca, porque hemos estado atentos a este tema, por la herida que hay abierta en el Perú por este tema. Y lo que habían decidido, que además había generado controversia, era separar a los autores materiales de los que podían ser considerados autores mediatos.
y que eso lo que probablemente iba a suponer que se iba a avanzar más rápido con los autores materiales y iba a demorar más lo otro, pero que para eso se requerían 8 meses más. Y el lunes, 48 horas después, cambió de opinión la fiscal de la Nación. La pregunta que nosotros nos hacemos, ¿qué pasó el fin de semana? O sea, una decisión de esa envergadura que supuestamente tiene un sustento técnico, legal, se cambia en 24 horas. O sea, eso es lo que a nosotros nos sorprende muchísimo. Y otra cosa que creo que es importante destacar, que no se ha dicho mucho, es que este gobierno le ha asignado 150 millones adicionales a la Fiscalía en marzo de este año para generarle recursos para que se puedan hacer las investigaciones necesarias. Pero eso ella no lo dice. O sea, se han asignado al presupuesto que ya tenía, digamos, anual, 150 millones. O sea, eso que se llaman adicionales. créditos suplementarios. Fue a través del Compunche 1 en marzo. Entonces, se le ha dado 150 millones adicionales para que ella contrate, mejor dicho, para que la Fiscalía contrate. Tenga las herramientas, los instrumentos. las herramientas para acelerar los procesos de investigación. Y de pronto, otra vez esto. Entonces, yo creo que a mí me enseñó mi abuelo que los actos hablan más que las palabras. Y yo creo que este acto delata una intencionalidad evidente, ¿no? No sé si llamarlo cortina de humo, manotazo de ahogado o esa expresión, ¿no? Me voy matando, ¿no? ¿Debería irse la fiscal de la Nación y ahorrarnos todo esto? Mira, yo creo que... Callejón oscuro por el que estamos pasando. Yo creo que ella tiene que ser consciente de la crisis que se ha generado. Y no solo la crisis política, la crisis institucional que se ha generado, pero también la crisis económica que va a resultar de esta crisis. Entonces, lo hemos visto ayer hubo una primera plana en gestión y evidentemente esto no ayuda. Por supuesto, Javier Zúñiga, que es un economista que tiene una virtud poco común en el Perú, que es la serenidad, el tratar de ser cabeza fría incluso en los momentos más complicados, para que Javier Zúñiga esté preocupado del impacto que este tema político va a tener en la economía, es que es serio. Entonces, es que esto no es broma. Ya ¿no? veníamos con un proceso de recesión, ya sabemos las causas, ya sabemos el esfuerzo que estamos haciendo desde el gobierno, y ahora esto. Entonces yo creo que ella, a título personal, debería meditar sobre sobre que lo mejor para la institución y para el país es que dé un paso al costado. Es una decisión muy personal, ¿ya? Pero ¿qué piensa? Un momento, Jania Pérez de Cuellar, deja de ser, o sea, quiero que me conteste la ciudadana Jania Pérez de Cuellar. Yo pienso que sí debería dar un paso al costado, lo digo como ciudadana, pero eso no resuelve el problema, porque también hay que pensar en quién va a ser su sucesor o sucesora, y hasta que eso no esté claro, va a seguir la inestabilidad. Entonces, estamos hablando de un órgano constitucional autónomo de primer nivel, es el Ministerio Público. Entonces, no es poca cosa. Entonces, nosotros desde el gobierno estamos haciendo todo el esfuerzo para mantener la estabilidad política, la estabilidad institucional. Somos defensores de la separación de poderes, defensores de los valores y principios democráticos, y estamos trabajando duramente para contribuir a la reactivación económica. Pero una vez más, esta crisis no ha sido generada por el gobierno. Entonces, nosotros recibimos otro pasivo y vamos a estar al frente y tratar de generar la mayor tranquilidad posible a los inversionistas y a la población, que obviamente está sumamente preocupada, ¿no? Entonces, estamos trabajando en ello. Hemos conversado con la presidenta, el premier, los ministros y vamos a seguir firmes trabajando por el país. Se nos viene un fenómeno del Niño, tenemos que seguir trabajando y como te digo, estamos atentos, con cabeza fría, con serenidad. Pero cabeza fría, Jania, que no se tuvo en diciembre y en enero. Es decir, yo creo
que el Perú es un país profundamente dividido, lamentablemente, ¿no? Y confrontado, y tenemos que buscar los caminos para salirnos de esto y para buscar lo que son nuestros objetivos y nuestros sueños en común. Si alguna vez los tuvimos, bueno, si no los tuvimos, tengámoslos ahora, pero en fin. Y yo creo que el 7 de diciembre, que Pedro Castillo se suicidó políticamente con su intento de golpe de Estado, se abrió una extraordinaria oportunidad de un gobierno de encuentro, de un gobierno de unidad, de un proceso de transición para salir de esta crisis y lamentablemente terminamos con 60 muertos, de los cuales 49 murieron por consecuencia de decisiones de índole político. Poner a las Fuerzas Armadas en Ayacucho, Jania, era matemáticamente, o lógicamente, de lógica 1 de la, ¿no? de la Universidad Católica. Si P, entonces Q. Pones a los militares a enfrentar la protesta social, entonces va a haber muertos. Y fue lo que pasó, y se les advirtió, Jania. Bueno, es una opinión que nosotros respetamos. En esos momentos, créeme, la situación era muy compleja y me consta, yo he estado ahí, en que en la presidenta en ningún momento, planteó que se hiciera abuso de la fuerza ni que se utilizaran armas letales. Eso fue clarísimo. Yo he estado ahí, soy testigo presencial. Y justamente la presidenta está interesada en que esas cosas, esos temas Pero se mira, sepan. los familiares... Por eso mismo te decía, el gobierno le da 150 millones adicionales a la Fiscalía para que justamente acelere las investigaciones. Créeme que somos los primeros. Pero ¿sabes, Jania, que algo que produce, y yo conozco a militares y policías porque yo he sido reportero, y las circunstancias de la vida, es decir, el enfrentar el fenómeno del terrorismo, yo informando, y es más, peleando, porque se hable de esto, porque no querían que se hable en los medios, de cómo el terrorismo está amenazando la seguridad nacional. Cómo había territorios enteros del Perú en esa época, ¿no? Que a los que no podías entrar. Si no pagabas cupos, si no eras autorizado por la gente de Sendero Luminoso, el país estaba amenazado. Pero a lo que voy es que en ese contexto yo tuve mucha cercanía con militares, con policías que estaban tratando de entender lo que tenían al frente como enemigo y cómo derrotarlo, y gracias a Dios fueron mucho más lejos que los políticos, entendieron las cosas y por eso se pudo derrotar a Sendero. Pero por esa cercanía yo te puedo decir, Jania, que están molestos por ese discurso en el cual los responsables de la muerte son los que dispararon. No puedes, otra vez, es lo que me dijeron el otro día. Otra vez, Lucas, nos van a cargar a nosotros las consecuencias de decisiones de los políticos. No, sin duda es un tema complejo y hay que delimitar, como bien has dicho tú, las responsabilidades mediatas, políticas. Nosotros, créeme, estamos en esa línea y con esa voluntad de poder resolver ese tema. Personalmente yo creo que mientras que eso no se resuelva, no vamos a poder hacer la sanación como sociedad que necesitamos. Por eso estamos interesados en ello. Pero solo déjame comentarte algo. Yo he sido una, digamos, ministra que ha estado desde el inicio. Y cada vez, cada etapa que pasa, nos damos cuenta o nos damos más cuenta que esto ha sido orquestado. Exitosa. Desde el gobierno de Pedro Castillo. O sea, cuando decimos fue un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado fallido en el sentido de que no le funcionó. El primer lugar donde se dijo esto es un golpe de Estado fue acá. Cuando empezó la transmisión de Pedro Castillo, ni había terminado de hablar. Y estábamos acá, Karina Novoa y yo dijimos, esto es un golpe de Estado. Para nosotros es un golpe de Estado. Que no haya funcionado porque la institucionalidad, las instituciones democráticas se levantaron y dijeron no, eso no significa que no haya sucedido. Y lo segundo es, esto estaba planificado, con meses de anticipación. O sea, esas marchas que empiezan desde el 10 de diciembre o desde el 11, si recuerdo bien, hasta enero, no se hacen de la noche a la mañana en 24 horas, porque necesitaban toda una logística. Entonces, y quiero ser enfática, yo no estoy deslegitimando a aquellos peruanos que salieron a marchar porque están indignados, están hartos de que el Estado no les resuelva sus problemas. O sea, claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que en la teoría de la gran conspiración, que tuvo un momento crítico, yo creo que en Juliaca, porque en Juliaca tenías que tomar una opción.
había la amenaza de que toman el aeropuerto y tenías que poner sobre la balanza. Ya toman el aeropuerto, pueden hacerle daño, bueno, lo reconstruimos y identificamos a los vándalos salvajes y los metemos presos y el pueblo de Puno se va a ir contra los que destruyan el aeropuerto porque es una vía indispensable para el comercio, para la vida, para la salud de los puneños. Y sin embargo, se tomó la decisión, y al final no era que estaban resistiendo la toma del aeropuerto, salieron a disparar indiscriminadamente por las calles de Juliaca y murió gente que no tenía por qué haber muerto. Pero ¿sabes qué es lo peor, Jaime? No hay un solo preso de los vándalos, ni uno. O sea, no nos han podido decir cuáles son los nombres y los apellidos de estos conspiradores que han estado tratando de asusar la indignación de la gente. Te repito, ¿de quién tiene la obligación y la responsabilidad de determinar eso? Es la Fiscalía. Es la Fiscalía. Y a pesar de que se le han dado recursos adicionales, no se ha hecho. Jania, o sea, vamos a cómo salir de esto, porque hay un problema de confianza en el país muy serio, las inversiones siguen paradas, ¿no es cierto? La economía está recesada, cosa que ha sido muy difícil de aceptar por el ministro de Economía, que ha estado sentado acá 2 veces, una diciendo que no había recesión y otra diciendo que sí. Finalmente, después se convenció. Pero lamentablemente ese error de diagnóstico tiene consecuencias, ¿no? Sobre qué cosa es lo que tienes que hacer para enfrentar la situación. O sea, ¿qué vamos a hacer para salir de esto? O sea, en primer lugar, el marco es que ustedes se quieren quedar hasta el 2026, ¿no es cierto? Eso está ya para ustedes cerrado, ¿o no? Bueno, constitucionalmente eso es lo que corresponde. De acuerdo a la Constitución, ha habido una transmisión constitucional y que, según la propia Constitución, este gobierno debería mantenerse hasta el 2026. O sea, estamos partiendo de ese principio. Recordemos que la presidenta ha puesto al Congreso o ha sometido al Congreso la posibilidad de renunciar 2 veces. Entonces, bueno, porque ellos quieren quedarse hasta el 2026, pero yo estoy seguro que no sé si me equivoco en la cifra, no pretendo ser absolutamente riguroso, pero fácilmente el 70% de miembros del Congreso no sabrían qué hacer si no están en el Congreso, porque, digamos, no son precisamente profesionales exitosos, empresarios exitosos, o sea, son, voy a ser bien crudos, sangrones que vienen de la política, punto. Como tú me decías, hablemos... Por eso se quieren quedar hasta el 2026. Hablemos del futuro, ¿no? Del presente y futuro. Yo creo que hoy, como bien tú dijiste hace un momento, es una oportunidad de hacer una transición sanadora, diría yo. La sociedad peruana está fragmentada, dividida, dolida desde hace muchísimos años. Creo yo, es mi percepción. Y te lo digo como ciudadana. Pero yo decidí, y fue una decisión compleja, decidí asumir este reto porque creo en el Perú y creo en la democracia. Entonces, yo creo que todos, más o menos, tenemos que tomar una decisión. Eso es verdad. Tenemos que tomar una decisión. En ese punto, ahora, entonces, el problema, Jania, es que estás en el gobierno equivocado. Seguimos criticando, o ¿sabes qué? Decidimos aportar desde donde nos corresponda. Decidimos aportar, porque si seguimos... Te cuento algo. Estoy peleando con mi productora. ¿Me paro o no me paro? Yo todos los días hablo y trato de... Te juro que me hace bien. Duermo en paz porque me desahogo. Yo creo que al desahogarme todas las mañanas cuando hablo, se desahoga mucha gente, muchos peruanos y peruanos se desahogan conmigo, porque yo trato... Escuchamos todo... No es que escuchamos a gente las 3 horas que dura el programa, Jania. Yo hablo todos los días en la puerta de la radio, por teléfono, en los taxis, en los que voy y vengo con cientos de personas y escucho sus quejas, sus reclamos, sus protestas, su indignación, su molestia. Entonces, eso te carga y yo siento que... Pero no es suficiente. Y yo creo que uno de estos días me voy a parar y voy a decir cosas de las que espero no arrepentirme después, pero que yo creo que todos tenemos que asumir una responsabilidad frente a lo que está pasando. No podemos seguir siendo testigos de nuestra desgracia. Así es. ¿no? Así es. Y algo tenemos que hacer para cambiar las cosas. Yo coincido contigo. Algunos han decidido hacer política, otros prensa seria y objetiva, otros son los criticones de siempre y siguen tirando piedras. Y yo pregunto, ¿vamos a construir algo tirando piedras? No. Siempre van a haber posiciones
marcadas y eso es parte de la democracia. Pero yo creo que hoy tenemos que encontrar ese punto de unión. O sea, de verdad te lo digo, algunos me dirán, bueno, es una naif, es una inocente. No, no estoy hablando de inocencia. O sea, y lo dije hace unos días, mientras que nos libramos de la posible dictadura de Pedro Castillo, pero seguimos en la dictadura de la suspicacia, así le llamo yo, dictadura de la suspicacia. Esta que ha hecho, que no ha hecho, que quiere, que es detrás. Mientras que no salgamos de eso, Nicolás, no vamos a construir la democracia que queremos y la patria. No sé si tu coordinador acá nos va a ayudar a tener unos minutos más, sí, por favor, porque tengo que ir a la pausa. Porque de eso vivimos, ¿no? de la publicidad. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que... Es decir, tenemos al frente el fenómeno del niño, sí una situación de recesión bien complicada. Tenemos una crisis de inseguridad que la gente ya no soporta más y ya está provocando reacciones ciudadanas fuera de control, y eso es muy peligroso. ¿Qué se hace frente a todo eso? Yo quisiera respuestas y a un asunto que a mí hace muchos años, o sea, cuando vemos las imágenes de las ollas comunes, donde no solamente ves a gente que si no se reuniera en las ollas no tendría que comer, pero levantas un poco la mirada y ves las condiciones en que están viviendo. No hay derecho, Jania. No hay derecho. No hay derecho que el país que ha aumentado 7 veces su presupuesto y que es el milagro peruano del crecimiento económico, haya gente que vive rascando piedras en los cerros. No puede ser. No, y eso es una responsabilidad tuya, Jania, en este momento. Darle vivienda a la gente que debería tenerla y no la tiene. Te contaré lo que estamos haciendo. Vamos a la pausa, regresamos con Jania Pérez de Cuéllar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuéllar. Vamos al momento, ministra, cómo enfrentar esta situación tan complicada. Y comencemos con el tema que tenemos al frente, que es la discusión del presupuesto y si se va a poder satisfacer todas las expectativas que hay, porque hay una carga muy fuerte, hay montones de compromisos pendientes, hay un atraso en algunos casos de 10 años de actualizaciones salariales. ¿Cómo se va a enfrentar esta situación? Bueno, hablábamos hace un momento en la pausa, Nicolás. Yo de aquí, de hecho, me voy de frente al Congreso. Se va a votar la ley finalmente. El acuerdo ha sido y la propuesta es un presupuesto de 241.000 millones de soles. Es algo nunca visto antes. Es, de hecho, 12% más que el año pasado y es profundamente descentralista. ¿En qué sentido? Más o menos alrededor del 56-57% va a ser ejecutado por los gobiernos regionales y locales y distritales. Y los principales, digamos, focos de atención o las prioridades de este presupuesto son educación, salud, protección social, justamente de cara al tema económico que estamos viviendo, pero también seguridad ciudadana y lo que hablábamos hace un momento también de agua, saneamiento, que es tan importante, ¿no? Entonces, nosotros, ha sido una negociación compleja de varios días, ustedes han estado siguiendo, se han postergado varias veces. Pero bueno, finalmente hemos logrado encontrar un consenso, construir un consenso y yo espero que hoy podamos salir con esa buena noticia para el país. Pero va a ser una buena noticia para todos. Acá ha estado Javier Arévalo, el presidente de la Corte Suprema, que yo creo que es una persona muy lúcida y muy enganchada con la realidad, con un cable a tierra. Entonces él dice, frente a, por ejemplo, la crisis de inseguridad, hay que hacer las unidades de flagrancia y todo lo que hay que hacer para que el sistema de justicia corresponda a las necesidades, pero necesitamos recursos, decía él, y con el presupuesto que me están dando yo no puedo responder a las demandas que la sociedad tiene con respecto al sistema de justicia. Bueno, o sea, por ejemplo, eso se va a resolver, porque no solo pasa en justicia, pasa en todos los sectores. Yo misma, yo también quisiera que me den un presupuesto mayor para poder cerrar la brecha en agua y saneamiento y vivienda en 3 años. Pero tampoco es realista, porque tenemos un presupuesto, tenemos que respetar los equilibrios fiscales que son los que nos han permitido hasta el día de hoy ser un país
considerado como solvente, como confiable. Entonces, se ha hecho digamos, se ha tratado de hacer un equilibrio entre satisfacer las demandas más urgentes y más importantes y mantener los equilibrios fiscales, ¿no? Que nos permitirían inclusive en algún momento emitir deuda, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una calificación muy buena. Entonces, es parte de lo complejo que ha sido poder satisfacer cada una de las necesidades. Como te digo, nosotros en vivienda necesitaríamos un presupuesto de casi 7.000 millones todos los años para cerrar la brecha. Y eso siendo 100% eficiente en el gasto. Entonces, tenemos que también ponernos en la realidad en la que estamos y ser más diligentes en cómo gastamos nuestro presupuesto, ¿no? Y es algo que es un desafío muy grande para los gobiernos subnacionales. Por ejemplo, en el caso de los déficits y las brechas de vivienda, Jorge Ruiz de Somocurso decía, lo he dicho acá y no lo he dicho una sola vez, de que es absolutamente posible, si se hace un convenio entre el Ministerio de Vivienda, los colegios de ingenieros y de arquitectos y la empresa privada, construir en Lima 100.000 viviendas al año para empezar. Para empezar. Lo que te permitiría además usar recursos de la propia empresa privada, que la propia empresa privada se comprometa en esos proyectos, ¿no? Bueno, estamos trabajando en ello. Ya nos hemos reunido, el viceministro se ha reunido con Jorge, sé que están en conversaciones para, digamos, culminar ese convenio. Y lo que yo te dije, no sé si te lo comenté la última vez, por primera vez el Estado también ha recuperado su rol promotor de suelo público. Hasta ahora hemos funcionado con propuestas exclusivamente o casi siempre el sector privado. Era el sector privado quien compraba un lote o que tenía un lote, lo urbanizaba y lo ponía a disposición para hacer un acuerdo para los bonos de Fondo Mi Vivienda. Hoy eso va a continuar, pero lo que hemos hecho, hemos dicho, bueno, pero hay suelo público. ¿Qué se está haciendo con ese suelo público? Que están en manos de bienes nacionales, pero el problema, Jania, es que has tenido mafias enquistadas en el Ministerio de Vivienda, en Mi Vivienda, en bienes nacionales, hasta en la Superintendencia de Recursos de Registro Público, bueno, que sacan al jefe porque no obedecía las órdenes de Sada Goray, sí, más o menos. No, estoy de acuerdo. Pero ¿has barrido con toda esa gente o no? Sí. Y seguimos porque barriendo. No eran pocos, ¿ah? No, estamos en... Bueno, se ha barrido con todas, la mayoría de los corruptos. Estamos trabajando con un equipo renovado, probo. ¿Es verdad que te han amenazado? Sí, a mí y a algunos colegas. Y me han hecho propuestas indecentes también, a las cuales simplemente contesté tirándoles el teléfono. ¿Y puedes decir quiénes o no? No puedo decir quiénes. Por seguridad. Pero lo que te quiero decir es, por ejemplo, hemos identificado 33 proyectos con suelo público. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Hay algunos que están más maduros en el sentido que ya tienen habilitación de agua y otros que todavía no. Entonces, hemos puesto un programa que se llama Guasimi, y lo que estamos diciendo es, nosotros ponemos a disposición ese suelo público para que vengan los inmobiliarios, nos hagan un diseño y una propuesta y vamos con eso. Hay una noticia de último minuto. Esta mañana el Poder Judicial, esto es un comunicado del Poder Judicial, a través del primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte de Ica, recibió 990 folios del expediente del caso Alberto Fujimori, los cuales serán debidamente notificados para su evaluación correspondiente, ¿no? Eso es lo que dice. En realidad, este expediente ya lo conoce. La justicia de Ica, es el mismo que han procesado. Claro, con eso ¿no? sustentaron. Y luego dice, el juzgado está a cargo del magistrado Vicente Fernández Tapia, quien resolverá el caso dentro del plazo solicitado. ¿Cuál es el plazo solicitado, señora Magariño? Averígüelo, por favor, pero creo que es inmediato, ¿no? Entiendo que es inmediato, pero, en fin, vamos a tener más información. Es decir, ya, como decíamos esta mañana con el doctor Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional, ellos ya resolvieron, según el Tribunal Constitucional, el indulto de Fujimori va, y esto lo tiene que resolver de inmediato el juzgado o la justicia en Ica. O sea que la pelota ya está en la cancha de la justicia de Ica, y probablemente lo que ocurra es lo que ya sabía Keiko, no sé cómo, pero ya sabía, que el sábado Alberto Fujimori estará en libertad en su casa. En fin, seguimos con lo nuestro. El Perú sigue adelante.
a pesar de estos incidentes. Bueno, tenemos este programa Guasimi que pone a disposición por primera vez suelo público de manera sistemática. Ya hemos lanzado, en diciembre se lanza uno y al transcurso del 2024 se van a seguir lanzando los otros proyectos. Entonces, hay un compromiso importantísimo del sector vivienda para cerrar la brecha, no solamente en cantidad, sino en calidad, pero también entender, y eso lo hemos hablado con varios de los gremios, que este sector construcción, pero en particular inmobiliario, es un sector importantísimo para la reactivación económica. Es un sector medular, porque no solo genera empleo formal, sino que desarrolla industrias conexas. Claro. Entonces es un sector Ahora, que ahí se ha presentado, primero con este tema de la corrupción que ha pervertido totalmente los objetivos y el sentido de la vivienda de interés social, pero por el otro lado, la vivienda popular, para ser más preciso, pero por el otro lado, hemos tenido acá la denuncia de que hay un montón de obras paradas por conflictos que hay en los municipios que han detenido las obras. Hemos escuchado también a los vecinos, ¿no? Y lo que dicen los vecinos, yo creo que resulta sensato en el sentido siguiente. Lo que ellos dicen es, por ejemplo, el caso de San Borja, que hay un montón de obras paradas, dicen, hay algunas que en realidad sí debían proseguir, pero hay otras que son discutibles porque están más allá de los parámetros y había que preguntarse cómo así consiguieron autorizaciones si no estaban dentro de los parámetros, y eso te lleva a la sospecha de corrupción. Pero lo que está claro es que si hubiera un diálogo entre las inmobiliarias y los vecinos, y esto no fuera una relación, o sea, porque hay alcaldes y alcaldes, ¿no es cierto? Hay alcaldes que son personas correctas, que están, ¿no? Pero hay alcaldes que han convertido el otorgamiento de licencias en un tremendo negocio. Mira. Entonces, ¿cuál es el papel de ustedes en esto? Porque, por ejemplo, hay una disputa con licencias otorgadas por el Ministerio de Vivienda que ahora han revertido a los municipios y que han sido usados como argumentos para parar cientos de obras, entiendo, ¿no? A ver, esto ha sucedido no en esta gestión, esto ha sucedido en las gestiones anteriores. Lo que nosotros hemos hecho, a ver, existe una ley, la ley DUS, ¿no? Y sus respectivos reglamentos. Lo que nosotros hemos hecho es ceñirnos y reconocer la opinión, o en fin, no sé cómo decirle, el informe del Tribunal Constitucional en el que dice que efectivamente le corresponde al municipio decidir la zonificación y los parámetros. Entonces nosotros hemos recogido esas recomendaciones y se han hecho los cambios respectivos. Ahora, la ley no es retroactiva, como lo sabemos. Entonces, aquellas licencias o aquellos edificios que se construyeron con anterioridad, nosotros no los podemos normar. Ahí lo que tenemos que hacer es, como bien dices tú, sentarnos y el ministerio puede jugar un rol de facilitador y llegar a un punto de consenso. Porque efectivamente... Que además es de lo que se trata, porque lo que estamos... mira, voy a citar otra vez a Jorge Ruiz de Somocurso. Jorge dice, necesitamos planes para toda la ciudad, para cada distrito, planes de desarrollo urbano, ser conscientes que la tendencia es a crecer hacia arriba, verticalmente. Entonces, muchos lugares donde ahora hay residencias unifamiliares van a terminar convirtiéndose a la larga en edificios, pero el proceso tiene que ser bien hecho, tiene que ser concertado con los vecinos, a los cuales además le va a convenir porque se va a multiplicar el precio de su propiedad, ¿no es cierto? Pero tenemos que ir pero tienes que hacer obras de saneamiento. Eso, ¿cómo eso hace, que te iba a decir, eso tiene que venir con los proyectos, en el caso de Lima, con los proyectos de Sedapal, porque si no, si generamos más presión y no hay agua, o sea, no funciona. Entonces, pero Jorge ustedes pueden cumplir un rol en esto, están cumpliendo un rol, o sea, de sentar a los vecinos, a las inmobiliarias, a los alcaldes y encontrar salidas a todos los conflictos. Hemos tratado de conversar con varios de los alcaldes, pero no se puede, no quieren conversar. Pero los vecinos sí quieren. Se nos han acercado las inmobiliarias. Y una cosa que es fundamental, hemos reconocido que ha habido abusos. Y es verdad, ha habido abusos. Y eso es por eso que estamos haciendo las correcciones necesarias. De acuerdo. Pero tampoco podemos parar. Hay alcaldes que dicen, acá no va a haber vivienda social, en mi distrito no va a haber. Perdónenme, es una ley. Y además, yo no sé si el nombre de vivienda de interés social es el que corresponde. Pero lo que estamos haciendo es, bueno, estamos trabajando más fuertemente, si es cierto, con aquellos
municipios que sí quieren, como el Comas, Independencia, que son sectores pujantes y que quieren vivienda social porque son sectores, como digo, distritos pujantes, que necesitan crecer hacia arriba. Dos preguntas finales. Pues, lamentablemente tenemos que terminar y además tú, ministra, tienes que ir a cumplir con tu trabajo ahí. No envidio tu suerte de pasarte las próximas no sé cuántas horas en el Congreso. Hay gente que está protestando en relación al tema de Sada Goray y sus proyectos, porque es evidente, Sada Goray es parte de toda la articulación de corrupción cuyos tentáculos no terminamos de descubrir, ¿no es cierto? Porque es una cosa bárbara lo que habían hecho de control de instituciones. Pero ¿por qué tiene que pagar la gente que al final ha sido víctima de Sada Goray? A ver, te explico. Lo que hemos hecho, hemos identificado a la población que ha sido afectada por los diferentes proyectos. Esto es de Fondo Mi Vivienda. Nos hemos puesto en contacto con cada familia. Inclusive hay asociaciones, se han formado como asociaciones, y lo que les hemos propuesto es lo siguiente. A ver, de acuerdo al nivel de aporte o capacidad que tienes económica, les hemos propuesto, escoge algún proyecto alternativo de los que tenemos disponible. Algunos han aceptado. Hay otros que les hemos dicho, si tú no quieres mudarte a un proyecto alternativo, ya listo, saneado y limpio, te damos la opción de devolverte el 100% de los aportes que hayas hecho. Otro grupo se ha acogido a este sistema. Pero hay un tercer grupo que sigue insistiendo en que quiere su casa ahí. Ahí donde la compró, pero también tienen derecho, ¿no? O sea, pero ahí no se puede cambiar de gestor, o sea, que salga Marca Group y toda la gente de Sada Goray y entre otra empresa. Se ha intentado, pero el problema es que la partida de nacimiento de ese proyecto es ilegal. Sí, pues. Entonces, ¿cómo Estado validamos que esa partida de nacimiento es ilegal? O sea, no podemos construir sobre una base ilegal, donde en el caso de Lima Bonita no tenía habilitación de agua y sigue sin tener habilitación de agua. Y dice, pero va a llegar, los nuevos empresas dice, pero va a llegar. Como Estado tenemos que ser responsables, decimos, pero hemos mirado los estudios y no va a llegar el agua en los próximos 10 años probablemente. Entonces, ¿cómo le vamos a vender una casa así? Entonces... No, cuando además lo que se ofrecía era precisamente que iba a haber todo y en realidad era un gran engaño, ¿no? Entonces, partes de dos principios, o sea, estamos engañando a la gente y número uno es un tema ético y un segundo tema que es medular en el Estado, estaríamos... digamos, habilitando y fomentando algo que nació ilegal. Entonces, tengo una última. Es complejo, ¿no? Por eso es que se le abrieron esas dos opciones. Tengo una pregunta final. Ustedes dicen que Ahora, solo un minuto. También es importante entender, detrás de estas algunas familias hay traficantes de tierra. Ojo, y los tenemos claramente identificados, que son los que asusan a que las familias quieran instalarse ahí. Entonces, es más complejo de lo que uno puede creer, ¿no? Pero estamos abiertos a dar soluciones. Una pregunta final. Ustedes dicen hay que quedarse hasta el 2026 porque es lo que marca la Constitución y lo que queremos es hacer un gobierno de transición y curar las heridas. Ya, pero ¿cómo lo haces con un Congreso de la República que está cambiándolo todo? Que está lo que ya te describí antes en la primera parte de nuestra conversación. O sea, quieren eliminar los movimientos regionales, las elecciones primarias abiertas, elevar la valla para la inscripción de nuevos partidos, es decir, sostener un sistema en el que los actuales partidos, que son una vergüenza, sean los únicos exclusivos poseedores del derecho a hacer política en el Perú. Y más, ¿no? Porque porque son parte de toda una gran operación en la que creo claramente estaba involucrada la propia fiscal de la Nación para traerse abajo las investigaciones contra la corrupción en el Perú y los megaprocesos. Es decir, ¿cómo puedes hacer para quedarte hasta el 2026 conviviendo con este Congreso, creyendo en tus buenas intenciones? Bueno, es parte del desafío democrático, ¿ah? O sea, si no, efectivamente, cada vez que no nos gusta una institución, cada vez que no nos gusta quienes conforman esa institución, nos lo volamos. Entonces, eso no ayuda a la estabilidad, eso no ayuda al proceso. Entonces, yo creo que el desafío es
elevar el debate y ponernos a pensar, y eso es lo que quiere este gobierno, a pensar en las reformas estructurales que se necesitan dejarle al país. Somos conscientes que somos un gobierno corto, nos quedan 2 años, acaso, y tenemos que trabajar en dejar o tratar de dejar las bases para que el nuevo gobierno tenga y disfrute de una mejor estabilidad. Ahora, tocará negociar con el Congreso, es parte de lo que nos toca hacer, como en todas las democracias. En Francia hay una palabra que se llama cohabitación, que significa cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Bueno, son gobiernos complejos, pero es parte del diálogo político y parte de la negociación democrática. ¿Y qué es lo que creo que tenemos que hacer? Es generar confianza, más confianza en la población. Por eso yo te decía, es cuestión de cada uno. Yo decidí estar aquí, yo decidí confiar y creo que puedo aportar. La pregunta es, ¿vamos a seguir en la posición de se vayan todos y ya veremos qué pasa? ¿O decidimos confiar y aportamos cada uno nuestro granito de arena? Ese es el gran reto. Es decir, el gran reto es cuál es la alternativa a esta situación y es la gran pregunta a la que estamos obligados a responder. Y yo creo que cada uno, desde su posición, tiene algo para aportar. Nosotros estamos trabajando. A ver, te pongo un ejemplo. Hasta ahora, estamos más de 1 año, no ha habido una sola denuncia de corrupción por ninguno de nosotros. Bueno, lo de salud. Bueno, denuncia fuerte, quiero decir, y con pruebas y todo lo demás. Se está en investigación y nos someteremos a todas las investigaciones necesarias, pero estamos trabajando, créeme, 24/7 y todo 4x4 para recuperar la confianza. Es complejo, pero créeme que lo estamos haciendo. Jania, te agradezco mucho por estar acá, por dedicarnos el tiempo y por esta conversación que yo creo que es valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti y, bueno, gracias a todos los radioyentes. Y sigo creyendo que eres una persona de buenas intenciones, que estás en el gobierno equivocado. Gracias. Aunque no te gusta que te lo diga. Gracias.